Hola, buenas tardes a todos. Les saluda Daniel Pérez, el coordinador de la iniciativa Cluster de la zona sur. Eh, Quiero darles una cordial bienvenida a esta charla, a este seminario con Sol Echeverría. Todo esto lo venimos haciendo en el marco de la segunda Feria Virtual de Empleo para empresas y postulantes en el sector de la tecnología. Esta es la segunda vez que lo hacemos y al final vamos a refrescar algunas fechas. Y a diferencia de la primera feria virtual, vimos la necesidad pues de prepararnos un poco más, ¿verdad? Para la feria y para que los asistentes pudieran sacarle un mayor provecho. La primera feria fue un éxito y queremos que esta tenga aún mayor impacto. Eh, Sol Echeverría nos trae un tema muy interesante que creo que le van a sacar muchísimo provecho y son competencias clave para destacar en la carrera profesional. Entonces creo que se van a tocar muchos tips y muchos temas que tienen que ver en cómo sacarle provecho a esa profesión a la hora de buscar empleo. Así que, bueno, quiero introducir a Sol. Ella yo sé que nos va a hablar un poco más de todo lo que hace, pero lo que les puedo decir es que, bueno, Sol estudió psicología en la UCASIS, en la Universidad en Costa Rica, perdón, maestría en psicología clínica en la Universidad Laval en Quebec, Canadá, maestría en dirección estratégica de recursos humanos en EOI, España, y un MBA en INCAE, Nicaragua. Y también es socia fundadora de una empresa que se llama Factor Humano, que ella también ahora nos va a comentar un poco de qué se trata. Esto al ser seminario, las preguntas pueden ser únicamente por medio del chat, así que tanto yo como Sol vamos a estar atentos para responderlas. Hablando con Sol, sí me indicó que es mejor tal vez al final, ¿verdad? Poder hacer o ver las dudas que tienen y responderlas. Así que, Sol, bienvenida. Dejo a los muchachos y muchachas que nos acompañan hoy con usted, pero sí, antes quiero agradecer a las organizaciones y empresas, ¿verdad?, que están alrededor de esto. Una es la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur. Eh, Tenemos a Jab Jobs, que es una plataforma de empleo que también nos colaboró en la feria virtual pasada. Está Factor Humano, representada por Sol, y también la empresa Edify, que es una empresa de software para la educación, que nos viene apoyando ya desde que empezamos con todo esto. Así que bienvenida, Sol, un placer conocerla y le dejo el espacio a usted. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias por la invitación. Es un gran gusto para mí poder estar aquí y colaborar en la feria. Y bueno, que las personas asistentes y las personas que nos van a escuchar a través de este video puedan conocer un poco más sobre cómo autogestionar el propio desarrollo de sus competencias laborales, cómo hacer para que esto se convierta en un elemento muy fuerte para la empleabilidad, uno de los elementos más importantes para que uno pueda conseguir esos trabajos que sean más bonitos para cada quien, ¿verdad? Trabajos que nos hagan sentir muy bien y que nos cumplan todas las expectativas que uno tiene en un trabajo. Entonces, el tema competencias para eso es bastante importante. Como saben, cada vez más las empresas y las organizaciones empleadoras, que no son solo empresas, también hay instituciones públicas, también hay asociaciones sin fines de lucro, es decir, el empleo es muy amplio. Y cada vez más las organizaciones están buscando no solamente la credencial académica formal y demás otras capacidades que da la formación académica y certificaciones, etcétera, sino las competencias, ¿verdad? Entonces, yo les voy a contar, voy a poner aquí mi pantalla, les voy a contar de qué se tratan las competencias. ¿Para qué? Para que cada quien pueda entonces, como les digo, autogestionarlas mejor en el proceso del desarrollo de la carrera.
¿ok? Y para contarles en efecto un poquito más sobre mí, yo soy psicóloga, sí, entonces, y me apasiona el mundo del trabajo, del empleo. Me parece que el trabajo es una de las formas de realizarnos como seres humanos, de contribuir a la sociedad, de tener que nuestra vida, ¿verdad?, tenga un significado especial como lo tiene para todos nosotros. Y hay muchas facetas de nuestra vida que contribuyen a ese sentido eh, de, de significado que cada uno de nosotros está buscando. Yo creo que una de esas facetas es justamente nuestro quehacer, nuestra ocupación, aquello con lo que contribuimos, ya sea a una empresa, ya sea a la comunidad. Entonces, a mí me apasiona mucho el tema. Y el tema de las competencias en particular me encanta, porque esta conversación sobre las competencias nos está ayudando a abrir la mirada, y desde las organizaciones y a las personas nos está ayudando a entender que nuestro talento es muchísimo más amplio de solo una de los compartimientos, que sería la parte académica. Parte académica, los estudios, el conocimiento, esa parte es muy importante, pero ya estamos dándonos cuenta como el talento es mucho más integral e incluye otros aspectos también, y uno de esos es lo que le llamamos competencias. Entonces yo, en efecto, tengo desde hace bastantes años, este año cumplimos 16 años, una empresa pequeña, una pyme, que se llama Factor Humano, y somos asesores para las organizaciones en temas de recursos humanos, en gerencia de talento. Y he sido reclutadora por muchísimos años también, como parte de esta práctica. Tengo más de 20 años de hacer reclutamiento, entonces, de ayudarle a las empresas a conseguir gente para sus equipos. Y conozco bastante bien entonces la dinámica del mercado laboral, lo que conocemos como el mercado del talento, ¿verdad? Y conozco lo difícil que es a veces para las personas darse a conocer con todos los talentos que tienen hacia una empresa. Y viceversa, también es difícil a veces para las empresas identificar, saber buscar bien al talento, a la gente. Pero por dicha, todo esto está evolucionando y esta conversación nos ayuda. Y bueno, también tengo otras iniciativas, soy emprendedora, tengo otros proyectos, y un poco de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con un nuevo proyecto también, Empower, que estoy por lanzar. Así que estén muy pendientes de mis redes sociales porque esto viene muy pronto, ya casi les voy a contar un poquito más. Entonces volvamos al tema. ¿Cuáles son las competencias clave para poder destacar en la carrera profesional, en cualquier carrera profesional, ¿verdad? Y sepamos que hay una enorme diversidad de posibilidades para ser profesional. Inclusive cuando estamos hablando, por ejemplo, de los sectores tecnológicos, la diversidad es enorme. ¿Verdad? Las posibilidades de trabajo y a lo que yo me puedo dedicar pasan por, bueno, como la tecnología es transversal en todo, pasa por cualquier tipo de sector en la industria, desde lo artístico hasta la hospitalidad, los servicios, la banca, bueno, por decir solo algunos ejemplos. Entonces, cuando decimos carrera profesional, es algo muy personalizado, es lo de cada quien, es el camino que cada quien sigue, ¿verdad? De acuerdo a lo que se va presentando, y poder aprovechar esas oportunidades que se presentan es muy importante. Voy a contar qué se entiende por una competencia, ¿verdad? Es bueno que sepamos los conceptos que estamos usando, de qué se tratan. Pues esta noción de las competencias o las competencias laborales aparece en la década de los 60 en Harvard, con un señor investigador, un psicólogo, investigador, académico, científico, este señor David McClelland, que se plantea, que dice, no me suena que medir el coeficiente intelectual, ¿verdad? El Q, no me suena que sea la forma para poder saber si alguien es bueno para un trabajo. Me suena que no es suficiente, y cuestiona esa premisa porque en aquel momento lo que se usaba para poder saber si alguien iba a hacer bien un trabajo era la medición del coeficiente intelectual. Y entonces este investigador cuestiona eso, hace un trabajo de investigación exhaustivo en muchas empresas y concluye y propone en sus conclusiones este concepto de las competencias laborales, ¿verdad? Y las define justamente como el conjunto de habilidades que tiene una persona para poder tener un buen resultado en un trabajo, en una ocupación, en una actividad como tal específica, ¿verdad? Entonces, las competencias, entendámoslas de esa forma, son habilidades que se pueden demostrar,
¿sí? Habilidades que sirven para una ocupación, para hacer cosas. Entonces, es importante para ello comprender que las competencias se desarrollan con base en experiencias. Así es como uno desarrolla competencias. Las competencias son distintas de conocimientos. Los conocimientos son unas cosas. Los conocimientos uno los estudia, se los aprende. Por supuesto que la experiencia también sirve para desarrollar conocimientos, pero los conocimientos son más de lo académico, ¿verdad? De aprendizaje de conocimientos, pues. Las competencias son acciones, es en acción, son conductas, ¿verdad? Entonces, de hecho, pertenecen como a ese sector de la psicología, que es la psicología conductual. Ahí es donde se estudian las competencias. Entonces, las competencias se desarrollan en la vida, con experiencias de vida. Cada vez más los sistemas educativos están desarrollando metodologías vivenciales, aprender haciendo, para desarrollar competencias. Y por supuesto que existen programas de crecimiento y de desarrollo basados en competencias, pero esos programas se sienten mucho menos a sentarse a estudiar y acordarse, ¿verdad? Y entender los conceptos, se parecen mucho más a vamos a ir a hacer cosas. Y en acción, haciéndolas y practicándolas es como vamos a desarrollar esas competencias. ¿Ok? Entonces, esto es importante distinguirlo y entenderlo, ¿verdad? Entonces, aquí es así es como esta definición que les presento en la pantalla es como entiendo las competencias, ¿verdad? Entonces, habilidades cognitivo-conductuales tienen que ver con un tipo de inteligencia. Ahorita les voy a hablar más de la teoría de las inteligencias múltiples. Una inteligencia es una capacidad computacional en el cerebro, una capacidad que tenemos para procesamiento cognitivo. Y entonces, bueno, las competencias tienen que ver con esto, ¿verdad? Uno puede conocer sus propias competencias, uno puede saber cuáles son sus competencias más dominantes. Ahorita voy a elaborar eso también, ¿verdad? Y como les digo, se desarrollan en acción, haciendo, ¿verdad? Y tienen que ver con qué tan bien va a poder hacer uno ejercer una cierta ocupación, un cierto trabajo, ¿verdad? Ok. Existen distintos tipos de competencia, ¿ok? Entonces, esto también es bueno entenderlo porque a veces los mezclamos y entonces cuesta distinguir un poquito cómo poder presentar todo el abanico de competencias que yo tengo, ¿verdad? Voy con los tipos de competencias. Por una parte, están unas competencias que llamo generales, en el sentido de que son competencias que sirven para prácticamente cualquier tipo de ocupación, ¿verdad? Entonces pongo aquí algunos ejemplos: comunicación, la colaboración, la adaptabilidad. Entonces son competencias que son conductuales generales, ¿sí? Se refieren a conductas que se expresan en el trabajo, que se pueden ver. Se puede ver la buena comunicación en acción, se puede ver en acción la colaboración, ¿verdad? Y la capacidad de adaptarse. Entonces son conductas y son generales a todo el espectro de las ocupaciones. Después hay también competencias que son conductas, o sea, conductuales, pero específicas a distintos tipos de trabajo, de ocupación, ¿sí? A nichos de ocupaciones, de puestos de trabajo diferentes. Entonces, por ejemplo, el pensamiento analítico, la capacidad analítica, digámosle, esa es muy específica a cierto tipo de labores, a cierto tipo, por ejemplo, la ciencia de datos, ¿verdad? Hay una parte del marketing, del mercadeo, que es muy analítico también, porque es muy de números, ¿verdad? De interpretación de datos. Eso es el pensamiento analítico, es sumamente importante para cierto tipo de ocupaciones. O el pensamiento algorítmico, por ejemplo, que ahorita voy a entrar en esto, pero está relacionado con la inteligencia musical. Ven qué interesante. Entonces, el pensamiento algorítmico, que se asocia a la inteligencia musical, es muy importante, por ejemplo, esencial para la programación. Las personas que son programadoras, desarrolladores de software, es una competencia importante, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes tiene ese tipo de inteligencia y esa competencia como una dominante, pues la facilidad va a ser mucho más fácil para ustedes aprender a programar con las certificaciones, con los otros elementos que también complementan, por supuesto, el desarrollo de integralmente las capacidades que se necesitan para el trabajo.
Otro ejemplo un poco distinto es negociación. Por ejemplo, la negociación también requiere un conjunto de habilidades. Esta competencia es conductual, solo se puede ver en acción, no es teórica. En la teoría no me sirve si alguien, no puedo saber por la teoría si alguien es bueno en negociación o no, ¿verdad? Eso se ve en acción. Y eso, la negociación es una habilidad muy buena para ciertas ocupaciones, pero no se necesitan todas las ocupaciones que existen, ¿verdad? Y voy llegando entonces al último tipo de competencia que existe, que son las más conocidas quizás, ¿verdad? O se usan más tradicionalmente para el reclutamiento, que son las técnicas. ¿Okay? Ya no estamos hablando necesariamente de conductas, aquí sí estamos entrando un poquito más a la parte de conocimientos como tal, pero como conocimiento aplicado, aplicable. Entonces, aquí otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la programación como tal, los lenguajes de programación específicos, Java, ¿verdad? Las que existan, que son muchas, y por eso hay que estarse actualizando constantemente, porque las competencias técnicas, sobre todo en materia de tecnología, hay que estarse capacitando todo el tiempo, porque evolucionan muy rápido, ¿verdad? Pero también tenemos, por ejemplo, habilidades digitales, que es mantenerse al día también en la capacidad de usar instrumentos digitales que son importantes para producir. Yo, por ejemplo, reconozco que estoy un poquito atrás en el uso de ChatGPT. Tengo que ponerme a hacer a pruebas, porque esto solo es así, de nada me sirve leerme un manual. Me puedo leer manuales, pero yo para aprender a usar herramientas, por ejemplo, que ahora están saliendo muchas de inteligencia artificial, es usándolas, es practicando, es probando, y así es con las experiencias que se desarrollan las competencias, también las técnicas. Aunque para las técnicas también se necesita el componente fuerte del conocimiento técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, pero para poner otros ejemplos, por ejemplo, también el diseño, ¿verdad? El diseño tiene una técnica, se estudia, se prepara y se practica, y uno se va desarrollando en eso también. O por ejemplo la redacción, para usar otro tipo de enfoques que no sean solo los tecnológicos y también, que también son relevantes, ¿verdad? Entonces, aquí con estos ejemplos lo que quiero es contarles que existen distintos tipos de competencias, que todos nosotros tenemos una mezcla, y que entonces, y podemos hablar de esto un poco más hacia el final, exacto, quiero darles como todo un panorama, ¿verdad? Amplio, y después quiero poder abrir un espacio para que tengamos un espacio de preguntas y respuestas específicas. Aquí las personas que nos acompañan en vivo puedan hacer preguntas específicas, que estoy segura que le puede servir a todo el mundo, porque todos generalmente tenemos preguntas muy parecidas, ¿verdad? Pero quiero hablar un poco entonces de cómo hago para buscar empleo o elevar mi perfil de empleabilidad, moverme del trabajo que tal vez tengo ahora, pero quiero moverme a algún otro. ¿Cómo hago para administrar este conjunto de capacidades que le llamamos competencias y que yo tengo? Y cómo presentarlas bien, por ejemplo, en una entrevista, cómo presentarlas bien en mi currículum, ¿verdad? Eso es clave justamente también para poder avanzar en la carrera profesional. Entonces, avancemos un poquito aquí. Bueno, aquí les presento un modelo de un conjunto de competencias que está compilado alrededor de la teoría de las inteligencias múltiples. Como les dije antes, la mayoría de las empresas que hacen gestión por competencias y que contratan por competencias van a tener un modelo de ¿verdad? Un conjunto de competencias que son las que usan como referente. Incluso hay un diccionario que las define, etcétera, para que todas las personas de la organización hablen ese lenguaje común y entendamos lo mismo de las palabras que estamos usando, cómo estamos definiendo las competencias. Este es un modelo nuestro y aquí se los presento. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un abanico de competencias, capacidades, ¿verdad? Accionables, como les dije antes, accionables, relacionadas con las distintas inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces, ahora yo les voy a contar desde mi perspectiva cuáles son las que considero que son clave, porque son competencias conductuales generales y que es importante tratar de desarrollarlas si es que uno no las tiene como muy dominantes de forma natural, porque algunas personas, todos tenemos de manera natural más dominio sobre ciertas competencias, todos tenemos.
Entonces unas personas tienen más dominio sobre unas, otras sobre otras, ¿verdad? Existe una diversidad cognitiva, de capacidades cognitivas en la sociedad, ¿verdad? Entre todos aportamos un poquito de cada cosa. Entonces puede ser que yo tengo cierta tendencia y cierta inclinación hacia ciertas competencias que son más fuertes en mí, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de ustedes seguro está viendo, sí, a mí me suena que yo voy más por aquí o yo voy más por allá, ¿verdad? Y la otra persona va a tener otras competencias que son las más fuertes, ¿verdad? Entonces, es bueno tratar de conocer cuáles son esas que son las mías más fuertes, pero hay algunas competencias, que son las que a continuación les voy a compartir, que yo considero como reclutadora y como especialista en este tema, que es importante tratar de redondear, aunque no sean las que yo tengo más dominantes. ¿Okay? Si ya la tengo dominante, qué bien. Si no la tengo tan dominante, les voy a contar cómo puede hacer uno para desarrollar cada una de esas competencias. Pero antes de eso quiero hablar un poquito del tema de las inteligencias múltiples, porque es la teoría de base con la cual la teoría con la cual yo me baso para plantear todo esto, ¿verdad? Está demostrado, también un investigador de Harvard, Howard Gardner, en el 83, publica su investigación y la nombra de esta manera. Y plantea básicamente que sí, que existe una diversidad de estilos cognitivos. Estilo cognitivo quiere decir que tenemos formas diferentes de aprender, formas diferentes de maquinar, es una capacidad cognitiva cerebral, una capacidad computacional cerebral, y cada uno de nosotros tiene un poquito para uno o un poquito para el otro, ¿verdad? No todos tenemos la completud de todas las inteligencias, no. Existe una diversidad en nosotros. Entonces aquí pueden ver y pueden tomar pantalla de esto y que esto va a quedar publicado. También pueden ver los distintos tipos de inteligencia que existe según Gardner y que yo adhiero a esta teoría también, ¿verdad? Está ampliamente validada y demostrada por décadas. Y entonces es muy interesante porque vamos viendo nuestras capacidades, lo que expresan es cuáles son los tipos de inteligencia que son más dominantes en nosotros, esas capacidades. Y nosotros entonces lo que hicimos justamente fue poner esto, agruparlo con un conjunto de competencias, como pueden ver. Entonces, por ejemplo, antes estábamos hablando del pensamiento algorítmico, ¿verdad? Que les dije, es fundamental para saber programar y ser bueno en programación, desarrollo de software, y está asociado a la inteligencia musical. Vamos a usar ese ejemplo y a mantener ese ejemplo por ahora. Entonces, veamos la inteligencia musical. ¿Qué dice? Dice, se asocia con la conciencia y apreciación del sonido, reconocimiento de tonos, ritmos y patrones, y la comprensión de la relación entre el sonido y la emoción. Es muy interesante que la inteligencia musical está muy relacionada con las capacidades matemáticas también. Y hay evidencia de que las personas que tienen esa competencia avanzada y esta inteligencia también más dominante, tienen más facilidades para las matemáticas y para todo lo que tiene que ver también con la analítica, etc. Entonces, bueno, eso es lo que quiero como compartir desde ese punto de vista para que cada quien vaya pudiendo hacer autogestión. Que les dije al principio, cada quien pueda tomar conciencia de cuál es su perfil de talento, el estilo de talento que cada quien tiene, de acuerdo a estos elementos que le estoy dando, va determinando también cuál es nuestro perfil vocacional. Que eso complementa, por supuesto, de la elección de carrera que uno hizo si estudió en la universidad o si están estudiando en la universidad, ¿verdad? Complementa. Los estudios formales van a complementar las capacidades cognitivas a nivel de competencias que cada quien tenga. Y todo eso va a servir para el trabajo. Aquí hay un ejemplo, hablando de ocupaciones posibles, de acuerdo a los distintos tipos de inteligencia, pueden ver, ¿verdad? Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia musical y podemos mantenernos con ese ejemplo. Aquí podemos ver que existen roles ocupacionales como ser músico, ser cantante, ser compositor o compositora, ingeniería, ¿verdad? Las ingenierías en general, pero como les dije también el trabajo, digamos, de programación y muchas otras. Aquí estos son algunos ejemplos solo para ilustrar, ¿verdad? Ahora sí, voy con cuáles son las competencias clave para cualquier tipo de rol ocupacional. ¿Okay? En esto sí, esto es transversal. Y la primera que les propongo es la comunicación. ¿Okay?
Entonces, defino la comunicación como el escuchar a los demás de manera tanto, ¿verdad? Leer o escuchar, verbal o escrito, ¿verdad? Y para fomentar la comunicación abierta y garantizar de manera eficaz que los demás entiendan el mensaje. Entonces tiene que ver con la capacidad de interactuar transmitiendo información, ¿verdad? La información que va y que viene, para poder comprendernos. Entonces, algunas personas tienen fortalezas en este campo, tienen más desarrollada la habilidad de comunicación o la competencia de comunicación. Algunas personas menos, y cada uno sabe qué tanto, ¿verdad? Y está la comunicación, como sabemos, la comunicación verbal, está la comunicación escrita, está la comunicación corporal también, que es tan importante que sabemos que el lenguaje corporal transmite muchísimo, casi más que el escrito o que el verbal. Entonces, esta competencia es muy importante en general para tener éxito en los ambientes de trabajo, casi en cualquier ocupación que se trate. Obviamente algunas ocupaciones de gestión, de gerencia, de liderazgo, de ciertos elementos así, pues van a requerir todavía más esta competencia. Pero en términos generales no hay ningún trabajo que no tenga que, de alguna manera, transmitir, ¿verdad?, adecuadamente la información. Entonces, es una habilidad personal muy importante. ¿Cómo se desarrolla? Si resulta que yo no soy una persona que naturalmente tiene esta competencia tan fuerte y que tiendo pues que se me hace más difícil, me da un poquillo más de cosa, esto de las interacciones, ¿verdad?, con la gente, o hablar en público, o presentar cosas, todo eso, como si no se me da tanto, ¿verdad? No me siento tan cómodo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que podemos hacer justamente es practicar, porque las competencias se desarrollan con la práctica, ¿se acuerdan? En acción. Entonces puedo escoger situaciones de práctica que se sientan cómodas para mí, ¿verdad? Y entonces empezar a hacer ejercicios ahí con alguien de confianza, alguien, ¿verdad? Alguien con quien yo me sienta suficientemente cómoda para poder entonces empezar a practicar el ejercicio de comunicarme. Si es la parte de comunicación no verbal la que tengo que tratar de fortalecer un poquito más, pues hacer ejercicios así de tratar de hablar, recrear una situación de hablar en público con alguien de confianza para yo poder ir practicando. Acuérdense que las competencias no son conocimientos. No alcanza con que yo sepa qué es comunicación. Para poder desarrollar habilidades de comunicación necesito actuarlo, hacer, ¿verdad? Acción, practicarlo. Esa es una forma. Lo otro que es importante que entendamos con respecto a esta competencia y otras también, es que tenemos estilos diferentes de comunicación. Para algunas personas la comunicación verbal va a ser más fuerte, vamos a tener más capacidad en ese campo. Para algunas personas la comunicación escrita se va a dar más, es más fácil, somos más eficaces por la comunicación escrita. O, ¿verdad? En fin, hay personas que tienen mucha habilidad para hablar en público, pero en otras situaciones y otros escenarios es más difícil. Entonces, lo más importante también con respecto al desarrollo de las competencias es saber cuál es mi propia forma, es el autoconocimiento. Y eso a veces solo se descubre practicando, echándose a pista. Ahí es donde uno realmente descubre con qué se siente más cómodo, qué le va costando un poquito más y poder ir desarrollando. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando tanto por medios digitales, la comunicación tiene mucho que ver también con poder usar, y aquí las habilidades digitales, por supuesto que también son muy importantes y muy valiosas, poder comunicarse por medio del lente de una cámara, como antes solo los periodistas, ¿verdad?, que transmiten las noticias, que están frente a la cámara, sabían cómo hacer eso bien, porque todo el tiempo ese es su trabajo, están transmitiendo las noticias, son presentadores y están hablándole a la cámara y no le están hablando a una persona, pero parece como si están hablando a una persona porque son buenos comunicadores en eso. Pues ahora todos nosotros tenemos que desarrollar un poquito esa habilidad
y, por ejemplo, poder hablarle al ente de una cámara y transmitirlo como si estuviera yo hablando al frente de ustedes. O, por ejemplo, cómo se usa el lenguaje corporal cuando uno está también en una situación así, de una conversación, hacia dónde está viendo, si la cámara está viendo muy para arriba, muy corta ahí, o si está bien colocada, y usar las manos, porque eso ayuda muchísimo también a transmitir los mensajes. En fin, hay técnicas también, hay técnicas que puede, y todas estas cosas las he conocido explorando en internet y viendo videos de esto y de lo otro. Existen muchas formas también para uno ser autodidacta en el desarrollo de las competencias, pero llévense este mensaje: las competencias uno no se las aprende, uno las practica, y así es como las desarrolla. Bueno, pasamos a otra, colaboración. Esta es otra de las competencias que son transversales, que son necesarias para cualquier persona, se los digo como reclutadora, son competencias que se van a necesitar en la vida, para cualquier tipo de trabajo que hagamos, ¿verdad? La capacidad para trabajar con otras personas de forma interdependiente, ¿verdad? Y poder alcanzar objetivos. Y no hacer esto de forma separada o compitiendo, ¿no? Entonces, colaborar es coelaborar, poder elaborar cosas juntos, ¿verdad? Esta es otra capacidad que es fundamental porque en cualquier ambiente que nos encontremos vamos a necesitar colaborar, ¿verdad? Y todos tenemos estilos distintos, algunas personas son más orientadas a las relaciones interpersonales, otras no, y está bien que no seamos necesariamente naturalmente tan orientados a la socialización o las relaciones interpersonales. Si ese es el caso, está perfecto, pero debemos de saber que es una competencia importante. Entonces, vale la pena que nos hagamos un plan de autogestión, ¿verdad? Es saber en cuáles situaciones es más relevante para mí que yo sepa colaborar, porque va a determinar mi crecimiento, va a determinar oportunidades que se me abren y otras cosas. Y para esas específicas situaciones, practicar. Situaciones de colaboración. Pero uno colabora en todo en la vida, uno colabora con la familia, uno colabora en temas de la comunidad, uno colabora con los amigos porque vamos para la playa y quién lleva esto y quién lleva lo otro y las sillas, o vamos a armar una fiesta y hay que colaborar, ¿cierto? Para armar una fiesta. Bueno, esas son oportunidades de practicar la colaboración. Acuérdense, las competencias se desarrollan accionando cosas en la vida, no son conocimientos aislados en ese sentido, no son teoría. ¿Okay? Sigo, la resiliencia es otra de las competencias que considero que es muy transversal a todos los campos, a todas las ocupaciones. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad para adaptarse y afrontar las situaciones externas que sucedan en la vida, ¿verdad? Las fuerzas externas que me hagan, que me hagan perder mi posición por un momento, que me dobleguen, que sean, ¿verdad? Que sean cosas que tengo que poder resistir. De hecho, la resiliencia es un concepto que viene de la física y habla en la física, habla de la capacidad de un material para perder su forma temporalmente sin perderla para siempre, sin quebrarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la física diría, la resiliencia de este material, del material de esta viguita, para yo con la fuerza que hago con mis manos, yo estoy ejerciendo una fuerza que está haciendo que pierda su forma original. Pero si yo dejo de ejercer esa fuerza, retoma su forma original. Entonces, este es un material de bastante resiliencia. Pero la psicología adopta el concepto y lo traemos al concepto de lo ocupacional también, convirtiéndolo en una competencia. Y entonces, decimos, sí, las personas también podemos ser resilientes, podemos recibir fuerza externa, pero doblegarnos temporalmente, porque cómo no, pero recuperar nuestra forma original también, psicológicamente. Y eso es una capacidad bastante importante en el tanto que así es la vida y estamos pasando tiempos también complejos, especialmente desde el punto de vista del empleo, ¿verdad? Tanto las personas que no tienen trabajo en este momento, que es una situación muy difícil, muy crítica, que tienen mucha capacidad, mucha resiliencia, mucha perseverancia. Y también cuando tenemos un empleo siempre hay una dinámica fuerte, ¿verdad? Hay que dar un buen desempeño, hay que crecer, hay que poder
¿verdad? De hacer un buen resultado con el trabajo, colaborar, porque siempre hay problemas que resolver en todo lado. Sí, entonces, esta es otra capacidad que me parece muy crítica y una de las competencias que yo diría son clave para cualquier tipo de carrera profesional. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, igual que las anteriores, con la práctica, ¿verdad? Y ciertamente aquí no es que uno va a andarse provocando situaciones estresantes al propio, porque no quiero que hagan eso. Pero la verdad es que la vida le da a uno bastantes oportunidades para practicar la resiliencia, a todos nosotros, ¿verdad? Entonces podemos convertir situaciones difíciles que tengamos que afrontar de cualquier magnitud, de cualquier manera, todos somos diferentes en eso, y cualquier situación que se sienta difícil, es difícil para cada quien y está bien, o sea, es así. Podemos convertir esas situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento. Podemos convertirlas en oportunidades para decir, bueno, me está ayudando a ser más resiliente, ya sé que se siente. ¿Cómo se siente esto de poder, verdad, retornar al lugar de tranquilidad y de capacidad y de mi lugar centrado, verdad, de mi zona? Y usar estas experiencias para desarrollarse en esa capacidad. La otra es adaptabilidad. ¿Okay? Entonces, esta también es muy importante debido a que estamos, la dinámica de la sociedad en este momento es de cambio, cambio, cambio. Vivimos cambio constante y así va a ser hasta nuevo aviso, ¿verdad? Entonces, esa capacidad es muy, muy importante. Algunas personas la tienen también más natural, más naturalmente fuerte. Para otras personas el cambio es más difícil. Si somos una persona un poco más estructurada, más apegada, digamos, sí, a las cosas que ya sabemos y conocemos, pues naturalmente el cambio va a ser un poco más difícil psicológica y emocionalmente. Está bien, pero es una habilidad que vale mucho la pena tratar de fortalecer con ejercicios, practicando, ¿verdad? Ejercicios prácticos, acción, y exponerse a situaciones que requieran algunos ajustes ajustes a algún nivel de adaptación de parte mía, ¿verdad? Esta flexibilidad cognitiva que requiere abrirse a otras cosas, a otras posibilidades, a cosas nuevas. Entonces también se puede diseñar una forma y uno puede ser autodidacta, voy a decir, autodesarrollarse estas habilidades procurando situaciones que se sientan bien, que se sientan bajo control, pero que me permitan salir un poquito de esa zona de confort y desarrollar en esa medida esas capacidades, ¿verdad? Si yo tengo la adaptabilidad alta, tengo mucha flexibilidad para el cambio, tengo estas capacidades, perfecto, porque realmente es una habilidad muy importante dada los enormes cambios que estamos viviendo constantemente, inclusive solo adaptarse, aprender a usar la tecnología que sale todos los días hay tecnología nueva, todos los días hay que aprender a usarla, porque es importante, y eso entonces hace que es una habilidad de vida muy, muy valiosa. Orientación al logro, también, ¿verdad? Porque eso es lo que también cuando tenemos esta competencia avanzada, nos permite enfocarnos en los resultados fuertemente, ¿verdad? Lograr resultados con mucho ahínco. Y en la carrera profesional esto es importante, porque de alguna manera hay un nivel de competitividad, de competencia, ¿verdad? Y hay varias personas que pueden hacer el trabajo que uno está haciendo, es la realidad. Entonces uno siempre necesita demostrar lo mejor de sí, ¿verdad? Eso en el empleo eso es una realidad. Y también me va a ayudar a seguir creciendo, porque si yo tengo una mentalidad de logro, ¿verdad? Entonces eso me va a dar una dinámica que me va a permitir estar alerta, estar incorporando nuevas capacidades, ¿verdad? Demostrando resultados. Y eso siempre va a trabajar a favor de las personas en sus ocupaciones, ¿verdad? Entonces es otra que me parece una de las más críticas e importantes. Y con eso llego al espacio de preguntas que me encantaría en este momento abrir. Voy a dejar de compartir. Como les digo, esto por supuesto queda disponible. Pero abro el espacio porque también estoy aquí y podemos conversar tanto de este tema del desarrollo de competencias como sobre técnicas para poder buscar empleo de una mejor forma,
así como también temas de cómo hablo de mis competencias en mi currículum, porque es muy importante saber explicar bien las competencias en mi currículum. Al respecto, los invito también a que vean un video que tengo en mi canal YouTube, que es justamente consejos para cómo hacer bien un currículum, y entonces ahí explico cómo se hace un currículum por competencias. Uno puede hacer el currículum por competencias, ahí está explicado, pero lo podemos elaborar un poquito ahora. Entonces veo que tenemos, vamos a ver si tenemos algunas preguntas, o Jorge nos Sol, quiere también hacer alguna pregunta. Adelante. sí, tal vez para motivarlos, tengo un par de preguntas. Adelante. Con respecto a las competencias clave que usted menciona, y me parece muy interesantes, pues creo que hay como dos etapas en el proceso de empleo. Una es el reclutamiento, ¿verdad? Donde, pues digo, uno lo entrevistan y para iniciar en alguna empresa, y otra es de mantener el empleo, ¿verdad? Cuando ya uno está ahí trabajando en alguna empresa. ¿Cómo, cómo mostrarle a mi reclutador que yo tengo estas competencias clave? Porque creo que para mantener el empleo sí es más fácil, porque me va a ver diariamente y va a ver si exactamente yo soy colaborador o soy resiliente o tengo adaptabilidad. Pero ¿cómo mostrarlo en una entrevista? Creo que la comunicación sí es más fácil, ¿verdad? Poder mostrarlo. Pero ¿cómo podría yo, usted me está entrevistando, cómo podría mostrarle yo que en un primer acercamiento yo soy colaborador, o yo soy resiliente, o tengo orientación al logro, por ejemplo? Es una buenísima pregunta, magnífica. Muchas gracias por hacerla. Ve, la forma que yo siempre recomiendo para uno convencer, demostrarle a la otra persona que uno tiene una u otra competencia, ya sea las generales que mencionamos, ya sea las específicas, ¿verdad? Es contando historias, contándolo en un formato de historia, narrando una anécdota que sea suficientemente cargada de verdad, de ejemplos, de contenido, que me permita a mí casi que ve que si estuviera viendo una película con lo que me está contando la persona sobre una historia donde la adaptabilidad le salvó la tanda. ¿Sí? Y entre más uno hable de uno mismo así, ¿verdad? Como tratando de transmitir que cómo es uno como persona, ¿verdad? También los reclutadores, yo sé que las situaciones de reclutamiento y las entrevistas, uno se estresa como es natural, o sea, es una situación donde uno lo están evaluando, ¿quién no se va a estresar un poquito? Sí, pero la persona reclutadora es un ser humano también, y también reacciona a si alguien cuenta un chistecillo, cuenta una anécdota y dice, viera cómo la sufrimos, pero salimos. O sea, eso se puede, ¿verdad? Porque entre más cordial sea el ambiente, pues más fácil es esa conexión y el dar una buena impresión a la persona. Yo como reclutador dice, no, qué persona más agradable, me contó un montón de detalles. Entonces yo siempre lo que recomiendo es contar historias, ¿verdad? Tratar de no quedarse como en un esquema mental de marque con X. ¿Usted ha hecho esto? Sí. ¿Y ha hecho esto? No. ¿Y ha hecho tal cosa? No. Eso no, ¿verdad? Entonces, pucha, y si viene otra persona que elabora un montón, ya uno dice, bueno, el otro me gustó un poquito más porque de ahí, no sé, era más, ¿verdad? Entonces, siempre recomiendo mucho esto, hablar de mis habilidades y de mis capacidades con ejemplos, pero esos ejemplos contarlo como si yo estoy contando una anécdota, ¿verdad? Con detalles, contando un poco lo que se sintió, cómo se sintió, con emocionalidad, no importa, claro que somos seres humanos y lo emocional es importante. No sé si contesto tu pregunta, pero ese sería mi consejo. Claro, no, súper bien y súper práctico. Pienso que sí. Tengo otra consulta, Sol, que creo que le pasa a muchísimas personas. Logro entender que las competencias es algo que se desarrolla y las inteligencias es algo más con lo que se nace, o también es algo que se desarrolla. Es las dos cosas. Sí, entonces existe una base, digamos, natural, diríamos, que donde hay una cierta propensión natural a ciertas capacidades que sí pareciera ser casi que desde que nacemos, pero por supuesto que el entorno tiene mucho que ver.
Desde que yo entro al mundo, mi entorno me empieza a retroalimentar y a formar, ¿verdad? Entonces, y vamos a ir teniendo desarrollando una tendencia a ciertos tipos de actividades que nos apasionan más, que nos gustan más, y siempre hay que confiar mucho en el gusto. Si aquellas cosas que son nuestros hobbies, lo que yo disfruto practicar, confíen en eso, porque por ahí van sus talentos. Si a uno le gusta el deporte, los deportes de equipo y eso, y por ahí va la cosa. Y si uno lo que gusta Claro, es como la parte artística y me gusta la música, me gusta pintar, por ahí va la cosa. Y si a mí me gusta recibir amistades y hacer la casa así, tener gente, por ahí va la cosa. Pues pongan claro, atención a los gustos, porque en los gustos le hablan a uno montones de nuestro propio talento y nuestras propias competencias. Entonces, dicho eso, ciertamente en la vida a veces uno necesita poder aplicar competencias que no necesariamente son como las más fuertes, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, todos nos ha pasado, así es como esto hay que aprender a hacerlo, a poder tener más capacidad porque quiero tener éxito en estas situaciones. Entonces me toca esforzarme un poquito más que la persona más natural, ¿sí? Le toca a uno sí, esforzarse un poquito más, pero si uno tiene la motivación, si uno tiene suficiente incentivo para hacerlo, incentivo interno, ¿verdad? Es decir, quiero poder hacer eso bien, entonces se puede desarrollar, ¿verdad? Se puede desarrollar como en acción, acuérdense, no es teórico, esto no es teoría, esto es practicando, practicando, practicando en situaciones, exponiendo esas situaciones así, que se sientan cómodas y después voy un poquito más allá de la zona de confort y después un poquito más allá y cuando viste, lo haces súper bien, ya sos súper domina, o sea, dominas completamente la competencia, aunque tal vez no sea lo que más te apasiona, lo que más te gusta y te da perecilla hacerlo, pero bueno, ya la dominas y él tenía la motivación para hacerlo. Entonces sí se pueden desarrollar también. Claro. ok. Tal vez una última consulta de Ujú, mi parte, Sol. Y bueno, entendiendo que la mayoría o todas las personas que nos acompañan y van a estar interesadas en este seminario, pues tienen que ver de alguna u otra forma con la industria de la tecnología. ujú. ¿Qué le recomendarías, digamos, eh, especializarse o profundizar entendiendo que todo este tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que creo que hay toda una discusión al respecto de la empleabilidad en el sector de tecnología y demás. Eh, ¿Qué les recomendarías desde ese punto de vista para que estén preparados para esos cambios que vienen y no se vean afectados en cuanto a oportunidades? Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Yo creo que en general a toda la población, pero especialmente a las personas que nos interesa la tecnología. Yo no soy perfil técnico, yo soy psicóloga y aún así me desenvuelvo en el campo de la tecnología. Vean lo transversal que es la cosa. Pero entonces yo creo que hay una cosa como de cultura general que sí creo que todas las personas que queramos como poder seguir teniendo vigencia y poder crecer y tener más oportunidades, vale la pena tener como un nivel de conocimiento por lo menos básico y general, ¿verdad? Sobre qué está pasando con las tecnologías, en general con el desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial, que existe desde hace años, añales, pero ahorita ya hizo como un boom, ¿verdad? Entonces, creo que hay un conocimiento general que es valioso, que las personas que se interesen puedan explorar y mantenerse leyendo los canales de contenido que sean más relevantes. Por ejemplo, yo sigo mucho a Bill Gates y todo lo que este señor publica, artículo que publica, artículo que trato de leer, porque me parece que algo sabe el señor. Pero entonces, es un ejemplo. Después, ahí depende del campo que cada quien le interese, ¿verdad? Inclusive en el campo de la inteligencia artificial hay una diversidad gigantesca, entonces depende si lo que no le gusta es el tema de análisis de datos y ciencia de datos, o más el desarrollo tecnológico como tal, ¿verdad? De herramientas tecnológicas, software, capacidades de este tipo, ¿verdad? De diseño y de innovación, o puede ser que lo que me interesa más es la parte de curaduría, auditoría, el tema de la ética en la inteligencia artificial es importantísimo. O sea, hay trabajo incluso para los psicólogos, imagínense en eso, ¿verdad? Entonces, en fin, ya iba a depender un poquito del campo que cada quien quiera poder explorar y ahí sí va a necesitar, digamos, también poder profundizar más, ¿verdad? En cuáles son las competencias que se están pidiendo en esos campos, ¿verdad? Y existe información, el Foro Económico Mundial, y hay mucho, mucho que se está dando. Si me siguen en mis canales también de redes sociales, pues yo todo el tiempo estoy hablando de estas cosas porque me interesan mucho. Pero eso entonces ya va a depender, por eso yo hablo e insisto mucho de la autogestión. Esto camina si cada uno de nosotros se empodera
y asume el poder que tiene su talento, ¿verdad? Entonces la autogestión nos va a ayudar a ir más lejos que si solo nos estamos esperando a que lo vengan a dar. Para eso están los recursos que tenemos, que si fuimos a la U, eso es un recurso que yo tengo, que si hice una certificación, eso es otro recurso que tengo, si uso internet, eso es otro recurso. Estamos llenos de recursos que podemos cada uno de nosotros usar para avanzar, ¿verdad? Entonces, a nivel general, esa es como la recomendación que yo daría. Ok, aquí está Ever Vega que nos pregunta, o bueno, nos dice, no tener experiencia es una clara desventaja respecto a otros postulantes. ¿Qué nos recomienda para desmarcarnos del resto en base a su experiencia? Claro que sí, estoy de acuerdo que puede llegar a ser una cierta desventaja para cierto tipo de roles, pero no para todos. Entonces también hay que saber buscar. Hay algunos roles disponibles, puestos de trabajo en empresas que más bien buscan gente con poca experiencia. Puestos más bien donde las empresas lo que quieren es alguien que viene con mirada fresca para poder formarlos. Entonces son puestos de primer ingreso en empresas buenas, ¿verdad? Y entonces, más bien, si viene alguien con mucha experiencia en ese puesto, no va a servir, porque lo que quiero es alguien con poca experiencia, ¿sí? Entonces, ojo, todo es relativo, ¿verdad? Hay que saber buscar. No siempre es una desventaja no tener experiencia, pero digamos que estoy de acuerdo que podría eventualmente ser una cierta complicación dependiendo de la circunstancia. ¿Qué hacer al respecto? ¿Verdad? Todos tenemos experiencias relevantes. Aunque yo no haya tenido la oportunidad de trabajar en el pasado, en ese puesto de trabajo específicamente, en otra empresa, digamos, ¿verdad? No importa, porque es posible que yo viví, y estoy casi segura que uno vivió cualquier cantidad de experiencias distintas que son relevantes, que me sirven. Por ejemplo, un puesto para el cual el trabajar en equipo es importantísimo. Y yo he jugado fútbol toda mi vida, en el equipo del cole o de, ¿verdad? O de la comunidad. Bueno, a mí que me digan si eso no es trabajo en equipo, ¿verdad? Y yo puedo contar un montón de historias. Estoy hablando de una competencia conductual, no técnica, pero es un ejemplo de que como yo estoy cargado de historias y puedo contar cómo he podido contribuir a equipos, tener éxito en el mar. Y los reclutadores, si son buenos, van a saber reconocer ese talento, esa capacidad. Ahora, si me están pidiendo, muchas empresas piden experiencia específica en el puesto de trabajo X, ¿cierto? Eso es una realidad que tiene que ir cambiando, en mi opinión. Las empresas tienen que poder irse abriendo a poder contratar el talento con base en las competencias, porque las competencias se desarrollan en muchísimos ámbitos, que no solo necesariamente habiendo tenido ese puesto específico. Pero sí puede ser que te encontres eso, ¿verdad? Yo creo que si uno tiene ahí la capacidad para contar tu historia de vida, es posible que cambie de la mentalidad del reclutador y diga, bueno, esta persona no cumple 100% con el requisito de experiencia, pero me convenció. Entonces también va a depender de cómo uno pueda como contar su historia y demostrar que tal vez no cumple 100% con todos los requisitos, pero no importa, porque tengo todo esto otro. Y las empresas, si son buenas, saben reconocer eso. Claro, Hay claro, otra de la... aquí hay otra, ok. Otra pregunta de Laura, sí. Laura dice, buenas tardes. ¿Alguna técnica para manejar el estado de ánimo y poder mantenerse serena todo el tiempo? Sí, vieras qué bueno, gracias Laura, muy buena pregunta. Vieras que hay una técnica súper fácil, súper práctica, súper al alcance, que también vale la pena practicar, y es la respiración. Vieras que con la respiración se puede controlar el estado de ánimo y estar en un estado de serenidad, digamos, en una entrevista o en una situación que sea un poquito que descoloque, ¿verdad? Que genere nervios, que genere estrés, que hay muchas y es normal y somos seres humanos y está bien. Pero vieras que la respiración es muy potente para eso. Entonces, si uno se está empezando a sentir así, porque el estrés es físico, ¿verdad? Te toma el cuerpo, entonces uno está empezando a sentir eso, o a respirar de manera más rápida, corta, etcétera. Lo que puede hacer es sencillamente concentrarse un segundito en la respiración, inhalar muy despacio y exhalar muy despacio. Y hacer eso unas 3 veces, ahí hasta con alguien al frente y uno no se da ni cuenta, está hablando y de pronto, porque sí, ahora que me acuerdo, como le decía, sí, uno puede hasta hacerlo así en vivo y en directo.
y es con unas 3 respiraciones así, el cuerpo se relaja. Fíjate, la respiración conecta toda la situación, digamos, las emociones tienen un componente psicológico, un componente biológico también, ¿verdad? El sistema de endocrino está activado, cortisol, no vamos a cansarnos aquí con eso. Pero el punto es que la respiración es como el puente que conecta las dos cosas. Es potentísima. Entonces, lo más larga que pueda hacerla, si estoy en vivo en directo, seguro no puedo hacer exagerado, pero unos cuento hasta 3 y cuento hasta 3. Y eso me va a ayudar a, y por supuesto, tratar de conectar con emociones positivas, hacerse autoafirmaciones positivas, hey, voy bien, tratar de poner la mirada, ¿qué pasa cuando uno va en bici y ocupa pasar por un campo de estrecho donde hay muchos agujeros y si uno solo ve los agujeros, ¿para dónde termina? Para el agujero, ¿verdad? Bueno, la misma filosofía, tratar de conectar y poner la atención en lo bueno que está sucediendo. Tratar de sentir agradecimiento. Aparentemente el cerebro no puede sentir agradecimiento y angustia al mismo tiempo. No puede. Entonces, si uno está angustiado y trata de hacer un trabajo consciente, de poner la atención en aquellas cosas por las cuales siento agradecimiento de poder estar aquí y poder contar mi historia, eso va a desplazar la angustia, vas a ver. Pero mejor practicarlo también con alguien de confianza en la casa o lo que sea. Mejor haber sentido un poquito esas emociones para que no lo sienta uno de la nada en esos momentos. Va uno más preparado. Claro, creo que esa pregunta que hace Laura creo que es vital porque me imagino que muchos puestos se han perdido, ¿verdad? Por eso que ella indica. Y es que eso que ella indica lleva a algo que es una mala comunicación, ¿verdad? Y Así es. definitivamente, con ese consejo que usted nos dio de contar historias, ya todo va ligado al estrés, me lleva una mala comunicación y si tengo mala comunicación no cuento una buena historia y pues creo que Puede nada ser que es una funciona. bola de nieve, sí. Sí, sí. Pero puedo hacer pausa en cualquier momento de una conversación. Uno puede hacer pausa y respirar y decir, ok, y entonces de qué, qué me está, qué agradezco de este momento para, volver otra vez a tener una mirada positiva, ¿verdad? Y eso se va a sentir en la conversación. La otra persona lo va a percibir porque la otra persona también es un ser humano, ¿verdad? Claro. Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, muchas gracias por las preguntas, ¿verdad? Me parecen muy buenas. Esto va a quedar grabado, va a estar en línea también, va a estar disponible para todo el mundo. De hecho, voy a poner, así me permitís rapidísimo, otra vez aquí para que puedan ver, ¿verdad? Normalmente me pueden seguir en mis canales de redes sociales, en YouTube. Ahí me falta LinkedIn, que también lo uso mucho, pero bueno, no tengo, me estoy viendo que no puse el iconito. Entonces, en las redes sociales en las que estoy activa, estoy a la orden. Pueden ver algunas cosas que tengo ahí publicadas también, como les decía, de cómo hacer el currículum, de cómo hacer una estrategia para buscar trabajo y otras cosas. Pues ahí estoy a la orden. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Encantada. Muchos éxitos, mucha suerte a todos los que participan. Y estén pendientes de mis redes porque muy pronto vamos a anunciar una herramienta que justamente estamos lanzando y que permite a las personas hacer autoevaluación de sus competencias de manera gratuita. Entonces, ya casi sale y no se la pierdan. Muchísimas gracias, Sol. La verdad, la aproveché mucho y aprendí y espero que los que nos acompañaron también. Y bueno, nos vemos en las siguientes charlas y próximamente les estaremos informando más anuncios sobre la Feria de Empleo. Así que muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes y buen fin de semana. Chao. Descansen. Adiós.